Voy a empezar haciendo dos preguntas. Seguro que habéis escuchado mucho estas preguntas, es casi redundante, pero quisiera que nos las preguntáramos en serio. O sea, que te tomes unos segundos y que pienses verdaderamente. Vamos a ver, ¿cuántos de los que hay aquí estarían dispuestos a morir por el Evangelio? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a morir por el Evangelio? Vamos a ver. No, más claro, más para arriba, porque así lo veo más claro. Es que si no... 3, 6, 7. Muy bien, más o menos unos 35. No sé cuántos seremos. Ahora otra pregunta, pero esta la piensas antes de contestar. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis dispuestos a vivir por el Evangelio? ¿Cuántos estaríais dispuestos a vivir? Levantad la mano, claramente, que lo vea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¡Wow! 25, 26. Molt bé, llegamos casi a los 40. Muy bien, todos aquellos que no habéis levantado la mano, podéis desalojar la sala. No, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. ¿De acuerdo? Vamos a nuestro texto, Filipenses. Me costó encontrar el texto de predicación de esta semana y cachis, finalmente el Señor me ha dado allí en el punto. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Filipenses. Vamos a tener abierto todo el rato la Biblia en este punto. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la gloria de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy bien. Estamos en Filipos, Esta ciudad tomó el nombre de Felipe II. Este era el padre del que luego sería Alejandro Magno, ¿no? El famoso Alejandro Magno. En aquel entonces, para plantar una sinagoga, era necesario que hubiera por lo menos 10 machotes, 10 hombres, porque si no, por lo menos no se podía. Y esta es la razón por la cual ellos, con que no eran todavía 10 hombres en esta embrión de iglesia de Filipos, pues resulta que tenían los cultos en la calle, ¿no? De hecho lo hacían a la orilla de un río, donde hubo dos primeras convertidas por culpa de Pablo. Una fue Lidia, que era una empresaria, y otra fue una señora, una divina. Y esto pues fue gracias a esa predicación de Pablo, ¿no? Y ahora, un tiempo después, tenemos a Pablo encarcelado. Está preso. Y ya no está esperando un juicio, está esperando ya un veredicto. O sea, ya dentro de poco le dirán qué es lo que va a pasar. Lógicamente, la ya constituida iglesia de Filipos en este momento estaba realmente preocupada por esa situación de Pablo. Los hermanos estaban sufriendo. ¿Qué iba a suceder con Pablo? ¿Sería finalmente condenado? Porque números tenía el hombre. No porque hubiera hecho nada, sino por las ganas que le tenían. ¿Cómo iba a afectarle
esta situación a Pablo, estando en esta situación? Esto es por lo que se refiere a las preguntas que seguramente se hacían desde esta amada iglesia de Filipos, ¿no? Esta iglesia que amaba tanto a Pablo, ¿no? Pero ¿cuáles serían las preguntas de Pablo? Ponte en la piel de Pablo. Él, lógicamente, debió de preguntarse, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Voy a salir de esta? Son preguntas difíciles en un momento complicado. Recuerdo la última vez que me detuvieron por una tontería. Fue en la frontera en Ucrania. Y me metieron en un coche de policía y cuando el policía cerró la puerta, la dejó como, ¿sabes? Cuando se cierra la puerta pero que no se cierra, que hace un poco de ruido, crac, crac. Y yo me di cuenta y entonces iba a abrir para cerrar bien, pero al intentar abrir vi que no podía abrir desde dentro. Habían bloqueado el seguro. ¡Guau! Vaya flash. Porque en aquel momento me di cuenta de que estaba privado de mi propia voluntad. No podía decidir ir a la derecha o a la izquierda. Estamos muy acostumbrados a andar libres por el mundo, pero y este momento me impactó. Tiré de la manecilla y no. Evidentemente, aquello no tendría más trascendencia, pero si mi temor y pensamiento fueron estos, ¿cuáles podemos esperar que pudieran ser los de Pablo cuando a él le iba la vida en esto, ¿no? De hecho, así terminaría él, decapitado por los romanos, a causa del Evangelio. O sea, era algo relativamente cercano, ¿no? Realmente cercano, perdón. Entonces, ¿qué opinas? Ponte en la piel de Pablo, ¿ok? Para entender mejor. Sabes que la iglesia de Filipos está preocupada y tú mismo temes por tu propia vida. ¿Cómo escribirías esta carta a los hermanos de Filipos? ¿Qué les contarías? Sé honesto, ¿eh? No estamos aquí para hacer tonterías. ¿Eres de los que te autolamentarías? No, ostras, cuánto estoy sufriendo por el Evangelio. Ciertamente me dejan tener un poco de libertad, ¿no? Viene alguna visita, pero cada día es tan duro aquí en esta prisión. No puedo salir, no puedo hacer lo que deseo. Además, me temo que me va a caer una gorda. La tristeza me inunda, ¿no? Ponte en el papel de Pablo, ¿no? Y no me deja por teneros tan lejos. Y ni siquiera os puedo decir el último adiós antes de mi probable muerte. Hombre, Pablo, igual un poco dramático, ¿no? Un poco negativo. Todavía no estás ahí en la muerte, ¿no? Estos argumentos pueden parecer medio negativos, pero no hay engaño en ellos tampoco. No obstante, vamos a darle la vuelta ahora. Estamos jugando con lo que Pablo piensa. Quizás eres un tío positivo. Eres una mujer extremadamente positiva, ¿no? Entonces tus argumentos serían otros. ¿Qué diría la carta si fueras hiperpositivo? Oye, queridos, que no os preocupéis tanto, que esto es súper, que esto está... Vaya, no me falta de nada. Aquí hay un montón de colegas que me visitan cada 2 por 3. Esto es un festival de la felicidad. Estoy como un rey. No tengo ni siquiera que hacer tiendas, no tengo que trabajar, lo tengo todo gratis. El plato, todo, la cama, todo gratis. Estoy fantástico. Ojalá estuvierais conmigo. Envidia deberíais de tener. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Bueno, ciertamente algunos hacen esto. Pierden la perspectiva real de su propia situación tratando de engañarse a sí mismos, creyendo así engañar a los demás como si ello fuera a conseguir cambiar una penosa realidad. Y si por lo menos esto funcionara, pues no estaría mal, tendría sentido. Pero el autoengaño no soluciona, solo suaviza, puede cauterizar el dolor, pero hace solo
que sea temporal, luego va a aparecer de nuevo. Es una forma de esconder debajo de la alfombra. Ahora bien, ¿y si no fuera ni una cosa ni la otra? He pensado tanto sobre cómo explicar esto para que se puedan entender. ¿Cómo tenemos que afrontar las dificultades, la vida, los conflictos, los enfados, las ofensas? ¿Cómo tenemos que afrontar? Vamos a ver, pues a pesar de que muchos han titulado este texto, el gran positivismo de Pablo, no creo que sea el tema. Y tampoco creo que sea un título apropiado. Personalmente lo llamaría el realismo de Pablo frente a las adversidades. El realismo, ni positivo ni negativo, real, verdadero. Como vamos a ver ahora en nuestro texto, Pablo no está siendo ni positivo ni negativo consigo mismo, está siendo realista en base, eso sí, a una realidad mucho más elevada que la suya propia, a la cual hoy os quiero llevar. ¿Ok? Quiero decir que hoy vamos a ver que Pablo ni se autolamenta ni sobrevalora su situación, porque en realidad, y quédate con esto, su situación no le importa. Ciertamente hay cosas que nos importan tanto que nos pierden en el camino. Una enfermedad, quizás una posición social, un ser valorado, ¿no? No sé, los likes en TikTok o en Instagram, o quizás te obsesiona tu jefe o tus dificultades económicas o el tener más dinero, qué sé yo, cualquier cosa. Estas cosas cuando nos afectan demasiado nos desorientan generando un error en tu escala de valores y como consecuencia vives mal, tomas malas decisiones. Porque lo que Dios dice es lo que vale y lo más elevado en la vida de un verdadero cristiano es el Evangelio. Ok, ya os he dado el secreto. Tan importante es para Pablo que empieza dando un énfasis. Nuestro texto empieza dando un énfasis. Mira, oye, quiero que sepas, empieza el texto, quiero que sepáis, no os preocupéis, las cosas terribles que me han pasado han sido en positivo para el Evangelio. No os preocupéis por mí, no sufráis, es lo que está diciendo. Pero la iglesia no sufría tanto por el Evangelio como por el plantador de su iglesia. ¿Entendéis, no? Es como que Pablo les está diciendo, oye, dejad de mirarme a mí, dejad de mirar mi sufrimiento y fijaros en el resultado porque es una maravilla. Os estáis perdiendo el paisaje. Claro que sí. Esto es una buena perspectiva. A él no le importa sufrir porque hay una causa que está muy por encima de su sufrimiento o no sufrimiento. No importa tanto, Pablo. Amar cuesta, esto lo sabemos, nos instamos a decirlo. Dios tuvo que morir, tuvo que ver morir a su Hijo para amarnos. Amar es dar sin esperar nada a cambio. Pues cuesta, ¿por qué? Porque eso casado lo has perdido. Luego a Jesús, amarnos le costó la muerte. Ahora Pablo hace lo mismo, pero en una medida infinitamente inferior, claro está. Da su vida por el Evangelio y la salvación de muchos, para terminar muriendo degollado por la misma razón por la que murió Jesús, por el Evangelio. Por amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a sí mismo. Luego, ¿quién va después de Pablo? Vamos a ver. Dios da la vida de su Hijo por amor. El Hijo da la vida por nosotros por ese mismo amor. Pablo hace lo mismo hace al menos 2000 años. Desde entonces, muchos otros han hecho lo mismo. Dan sus vidas por amor a los que vendrían tras ellos, entre los cuales ahora estás tú. Ahora estamos aquí y ahora, y somos dos agentes en este momento de la historia y en este lugar. Y ahora, ¿a quién le toca amar, aun sabiendo
que ello vaya a tener un coste. A mí, a ti, ¿no? Piénsalo. Fácilmente el título de esta predicación pudiera haber sido Los sufrimientos de Pablo en su encarcelamiento. Esto sería un gran error, porque lejos de hablar de sí mismo, lo que hace es demostrar que en realidad no se importa. Lo que importa es el mensaje de salvación, es el Evangelio. ¿Entiendes la perspectiva de este hombre? Lo que le importa es que todo el mundo sabe de sus prisiones, no para que se lamenten, no para que le victimicen. Y es que estaba preso por nada, Pablo. Todo el mundo sabía esto. No había matado a nadie, no había robado a nadie. De hecho, ya como fariseo tenía un pedigrí que no lo tenía nadie. Y ahora lo único que pretendía era ser un medio de vida predicando el Evangelio. Y claro, primero el pretorio. El pretorio eran como los legionarios del momento. Era la guardia más cercana. Él estaba en una especie como de palacio, allí preso. Estos eran hombres duros que hacían turnos pues, para custodiar a Pablo. Claro, esto implica relación. Parece que uno tras otro pues, empezaron a caer a los brazos del Señor y ellos pues hablarían con sus familias y en fin, qué sé yo, una cosa a la otra, yo qué sé la tirada que el Señor le daría a eso, ¿no? La cosa es que muchos estaban siendo impactados por ese evangelio de Pablo. Y es que si nosotros callásemos, las piedras hablarán. Y ya Dios nos lo dice, pues el evangelio no detiene, al evangelio no le detiene ni nada ni nadie. Dios hace lo que le da la gana. Prueba evidente de ello es que esta iglesia nunca había estado tan llena. Y fíjate, estamos a tope. El otro día un profesor hablaba con Biel y le decía, como que hablaba de diferentes posicionamientos a nivel espiritual, creo, recordar, y le decía, bueno, y el tema de la religión y hablamos porque está como obsoleto ya, y como que ya no, nadie. Ayer en vuestra salida de jóvenes, Mark se apartó de vosotros para descansar un poco de su cerebro, supongo, y se encontró con alguien que le preguntó, oye, ¿estos qué tal? Y él dijo, no, son jóvenes de la iglesia. Dice, ¿la iglesia? Pero la iglesia, ¿cómo pueden haber tantos jóvenes si las iglesias están vacías? Pensando que se refería a una iglesia católica. Dios sigue salvando. Esta es la prueba. Al evangelio no lo detienen ni nada ni nadie. La forma realistamente apasionada de Pablo impactó y la noticia corrió de guardia a guardia, sus familias y a la casa del César llegó. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 22. Y así todos los demás, es decir, a los habitantes de Roma en general, se hablaba de Pablo. El caso de Pablo, o mejor dicho, que la causa de Pablo se convirtió en la comidilla del pueblo, el mensaje. Todo esto significaba progreso para el Evangelio, porque el verdadero asunto se estaba aclarando. Entonces, de aquí extraemos dos conclusiones importantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, es que la motivación genuina de Pablo no tiene tanto que ver con él ni con su vida. Tiene que ver con Dios y con lo que Dios haga. ¿De acuerdo? El centro de Pablo no es Pablo. Ahí cada cual vea dónde está. Segundo lugar, que Dios hace lo que le da la gana. Si yo quisiera evangelizar a Roma entera, que era el imperio que dominaba, no sé, tú ponte en la piel. Ahora te mandan a Estados Unidos y eres nadie. Eres un hombrecillo y te mandan a Estados Unidos a evangelizar allí. Hombre, qué atropello que te metan en la cárcel. Llegas a Estados Unidos y va y te meten en la cárcel. Vaya contrariedad, ¿no? Tú lo que haces es una macrocampaña rollo Billy Graham, ¿no? Que se empiezan a venir ahí miles y miles de gentas y tú no sé, y regalas, no sé, palomitas o yo qué sé. O pones un montón de vídeos atractivos para los jóvenes y luego pones niñeras para los niños y pones todo lo necesario y montas un festival y hay barcos de estos de goma para los críos y tubuganes y todo para predicar el evangelio a todo el mundo. Lo que no harías es meter al Pablo en la cárcel.
Dios hace lo que le da la gana. Dios quería dejar bien evidente que el Evangelio es el que tiene poder para salvación. No lo tiene ni un método, no lo tiene una persona, ni siquiera el gran Pablo. Pues lejos de magnificar a Pablo, esto debe llevarnos a ubicarlo a él y a nosotros en nuestro lugar. Insignificantes hombrecillos, pecadores, eso sí, con un Dios muy grande. Además, vemos que cobrando esa perspectiva realista de Pablo sobre lo que realmente importa o lo que no importa, luego se nos habla no solo de que muchos están siendo transformados por el Evangelio, sino que además los que ya eran hermanos, los que ya estaban codo con Pablo, los verdaderos hermanos de Pablo, estos habían cobrado ánimo, se habían venido arriba. Estaban como adormecidos y se vinieron arriba. ¿Entiendes esto? Querido, tú eres un Pablo en el sentido que él no vale ni un gramo más que tú, ¿ok? Solo que estás en otro momento de la historia. Como acabamos de afirmar, es el Dios de Pablo el que marca la diferencia, ¿sí? Y bien sabes que Dios es inmutable, por lo que el Dios de Pablo hace 2000 años es exactamente el mismo Dios de hoy, para ti. Con ello lo que quiero llevarte es que tu perspectiva determina la forma en la que vives. Y esta no es estéril respecto a los demás. Dependiendo de tu perspectiva te mueves y esto afecta al resto del testimonio de Dios en Vilafranca. Si eres una persona negativa, que no dejas hablar de tus dificultades y de todo lo que te cuesta, si eres de aquellos que aprovechas cada brecha en una conversación para argumentar sobre tus buenas acciones y no sobre lo que Dios está haciendo, si tu enfermedad es tu mayor tema de conversación, si tu trabajo tiene demasiada fuerza en tu vida y llega a determinar incluso hasta el lugar donde vives, si en la iglesia no ves más que defectos y no logras ver las maravillas de un Dios tan grande, tan evidentes, entonces tu negatividad y tu falta de realismo cristiano no es estéril, nos está perjudicando. Perjudicas a la obra del Señor en Vilafranca. Y yo sé que tú no quieres esto. El doctor Charles Ryrie dijo en su mensaje que es muy difícil contagiar salud, pero es muy fácil contagiar enfermedad. ¿Sí? Ahora, este es un mensaje de ánimo. Si por otro lado eres tan radicalmente positivo que llegas a engañarte con tus propias mentiras, pues ¿qué quieres que te diga? Un engaño es un engaño, y a eso se le llama pecado y no puedes esperar bendición por parte del Señor. Que te muestres exitoso no te hace exitoso. Ahora bien, si como Pablo tomas la perspectiva adecuada y llegas a comprender que el Evangelio de Cristo es lo que importa más en tu vida, y dejas que sea el Señor el que se ocupe, que nada puede separarte del amor de Cristo, no tienes nada que perder. Sería terrible que te separaras y que perdieras tu salvación, que fueras separado del amor de Cristo. Pero si eso no puede pasar, quiero decir que si lo peor que te puede pasar por servir al Señor, en el peor de los casos, que estás en una situación extrema, si lo peor que te puede pasar es que te mueras, pues no importa tanto, ¿no? Porque al final te vas con Dios. Hay algo que importa más que esa muerte, ¿no? Bien. Ya me habéis hecho enfadar. Seguimos. El realismo de Pablo ha impregnado a la mayoría de hermanos. Esto es lo que dice el texto. Y a ello les ha llevado a hablar del Señor, que es nuestra principal razón de ser aquí y ahora. Mira, no me importa los años que tengas, si eres guapo, si eres feo, si eres catalán, o si eres... No me importa. Si tú estás aquí en este momento si tú eres hijo de Dios y estás aquí en este momento de la historia y no estás con el Señor, es porque el Señor quiere que hagas esto. Sí,
y la familia y no sé qué. Sí, todo eso también. Pero sobre todo, la razón por la cual estás aquí y no en el cielo es porque el Señor quiere que hagas esto. Fijaos, hermanos, y digo hermanos, y no tanto hermanas, que también, pero sobre todo digo hermanos en masculino, intencionalmente. No sé si está pasando entre nosotros, no sé si tenemos esta perspectiva, que nos lleva a apasionarnos por el Evangelio. No dejo de darle vueltas, no he dejado de pensar a lo largo de toda la semana para ver dónde estoy fallando como pastor, como líder. Quizás no he sido lo realista que debería ser como Pablo, porque ciertamente a lo largo de toda esta semana he visto mi pecado, por lo menos parte de él, sobre el negativizar, autovictimismo, ¿no? Y autolamentación. Y también me he visto en el pecado de sobrepositivizar. Tanto en uno como en el otro, el protagonista soy yo. La cuestión es hablar de mí. Ya no importa tanto si hablo en negativo o en positivo. Lo que importa es que todo se relacione conmigo, como buen Dios que me creo. Y le he pedido al Señor por ello, y sinceramente os ruego que me perdonéis cuando esto ha sido así. No sé en qué medida, pero sé que hay de esto. ¿Seré yo el que está fallando? Este es mi tormento. Puede ser. Porque lo que veo es que salvo un remanente en la iglesia, especialmente pienso en los hombres, hay un grueso de hombres que estoy preocupado. ¿Cómo y para quién vives tu vida? Tú eres el primero en tu familia, como líder. ¿Cómo y para quién vivimos nuestra vida, la cual nos ha sido regalada, prestada, para un propósito, que no es el de vivir bien aquí y ahora, sino más bien el de glorificar al Señor haciendo su voluntad? No sé cómo decirlo más claro. Si tu cristianismo se limita al domingo por la mañana, alguna lectura rápida entre semana para cubrir ese problema de conciencia que tienes en tu cabeza, de mala conciencia, y vivir con algunos valores cristianos, tengo que decirte que no vives bien. Pero no para cargar tu conciencia, sino que puedes vivir mucho mejor. Solo crees que vives bien porque no tienes con qué comparar. Pero no te engañes, no estás viviendo bien. Solo vives bien con la perspectiva adecuada. Solo entonces haces la voluntad de Dios y solo entonces Dios te otorga el gozo que necesitas para vivir bien. Pero créeme, no vives bien. Dios quiere darte más. Esto tiene que llenarte de gozo. Si hemos pasado por la antesala de confesar y arrepentirnos, Dios quiere darte más. Necesitamos tomar una perspectiva mucho más elevada, como la de Pablo, una perspectiva realista, como hijos de Dios en tierra ajena. Los versículos siguientes, a partir del 15, son tan claros. Dice, no me importa tanto lo que nos motive a hacer el trabajo.
Algunos lo harán sinceramente como consecuencia de haber sido receptores y participantes del Evangelio. Otros será de forma hipócrita. Quizás lo harán por envidia, por restarme a mí, ¿no? Como que Pablo, otros lo harán por contienda, por enfado. Pero chicos, a mí me importa tres rábanos. Aquí lo que me importa no es ni tú ni yo. Ni lo que yo diga, ni lo que tú puedes decir. Vamos a dejarnos de tonterías y estemos por lo que debemos estar. Aquí lo que importa es Cristo y su Evangelio. Prediquemos, sirvamos este tesoro precioso que Dios te ha regalado, quiere que lo compartas. Es una maravilla que tú seas el que vas a compartir este tesoro precioso, con la preciosa actitud realista a la que el mismo Evangelio te obliga. Una maravilla. ¿Cómo está, cuando te introduces en el texto y piensas en Pablo y dices, ¿cómo está Pablo aquí tan lejos de su propio egocentrismo? ¿Cómo puede ser que este hombre no piense en él? Que solo... Oye, a mí cuando me dicen algo feo, solo que yo sepa que alguien está enfadado conmigo, me afecta. No le importa tres rábanos. Si eso les hace predicar, que prediquen. Es otra cosa lo que le preocupa. No le afecta ni ser criticado, ni a aquellos que le envidian, ni siquiera a aquellos que se le enfadan. Le rellisca, le resbala todo. Y es porque su corazón, su razón de ser, es otra infinitamente mucho más elevada. ¿Cómo va a perderse en las mil tonterías propuestas por el diablo? ¿Cómo va a hacer eso? Es que si lo ves con perspectiva, mira, ayer estábamos hablando que fuimos a cenar, celebramos el aniversario de Melissa y hablábamos de situaciones, para echar unas risas, ¿no? De las cosas ridículas que nos han pasado, donde hemos pasado mucha vergüenza, ¿de acuerdo? Y me reservé una. Yo soy yo no soy bueno con los deportes, nunca, ni me gusta. Cualquier cosa que canse no me gusta. En una ocasión jugaba a balonmano y fue casi un momento de gloria para mí. Estaba un buen equipo, lo que entonces se llamaba la Yespe, y íbamos bien en el partido, y entonces como que atacan. Yo estaba siempre en la defensa, nunca pasé de ahí. Entonces estaba en la defensa y como que atacan es un momento muy tenso y yo tenía que defender y entonces mi madre... Desde el púlpito, en un momento de que que no entiendes por qué, pero se ha hecho silencio y mi madre suelta un Gaby, cordan las zapatas, átate los zapatos. Y yo miro a mi madre y digo, ahí va, y me agacho y me cuerdo los zapatos y el chico se pone a reír, el atacante, y claro, me pasa, como Pedro por su casa, y nos metió un golazo y todo el mundo se echó a reír. Mira, para un adolescente, obedecer a su madre en público es una vergüenza, ¿eh? Pero si además te hace perder un partido es muy ridículo. ¿Cómo me voy? Claro. Bueno, ahora entiende la escena de Pablo, ¿no? Es una escena similar. ¿Cómo voy yo a hacer el nudo de mis zapatos cuando me están atacando? ¿Cómo nos permitimos ofendernos o fijarnos en ingredientes de vida que nos desorientan de lo que realmente importa en este partido y en este momento de la vida? ¡Qué absurdo! Pablo no veía las cadenas de su prisión porque vivía desde la libertad del Evangelio para liberar a muchos. ¿Cómo no vas a dar tu casa, tu vida, tu tiempo, todo para la causa de Cristo? ¡Qué absurdo! ¿Te vas a dedicar a ti? ¿Cómo iban a importarle tanto las cadenas si fue el mismo, si fue el mismo Dios quien las permitió? ¿Qué más da tu enfermedad? ¿Qué más da tú lo que sea? Ya Dios se va a ocupar y preocupar lo justo por ello. Tú ocúpate en lo suyo, así es como funciona, Él lo ha establecido. Ahora bien, sin duda, Pablo tuvo que aprender, como nosotros hoy, espero que estemos aprendiendo sobre esta nueva visión realista sobre todas las cosas, ¿no? Pablo no nació con eso de serie, tuvo que aprenderlo.
el Espíritu aplicó y ahí lo tenemos. Tuvo que cambiar su cosmovisión, como cualquier cristiano cuando nace de nuevo. Y yo me pregunto en mi interior, ¿qué estarías pensando, Pablo de Tarso? ¿Os acordáis aquel día? ¿Qué estaría pensando aquel día que estaba Esteban y que le estaban apedreando por la causa de Pablo? Y va Esteban y se pone a reír, a sonreír, como agradecido porque me están matando a pedradas. ¿Qué pensaría Pablo? ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo impactaría aquello en su vida? Igual vas entendiendo mejor, ¿no? Cómo fue, cómo Dios mostró y enseñó a Pablo, incluso antes de su conversión. Vemos también ejemplos en negativo que sin duda instruyeron a Pablo, entonces, y que también deben ayudarnos a nosotros a cambiar nuestra perspectiva. Porque muchos quedaron paralizados por la causa del desánimo y de la autocompasión. Hombres como Moisés, no cualquiera, Elías, Jonás, ellos expresaron su agotamiento, su desánimo y frustración pidiendo el cese de su labor, basta ya, y la misma muerte. Y es que no importamos tanto. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti concretamente? Porque al final solo se trata de tomar la perspectiva adecuada, no por lo que el mundo o por lo que tú mismo digas o interpretes de tu propia situación, sino más bien tomar la perspectiva divina. ¿Qué dice Dios sobre tu situación? ¿Entiendes? Ciertamente si eres cristiano vas a sufrir, más incluso que si no lo eres. Ya sabemos, aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, debemos de tomar nuestra cruz. Van a haber problemas, pero espera, estos problemas no necesariamente van a ser negativos. Igual llegas incluso a sufrir físicamente. Muchos hermanos sufren hoy en Ucrania y en muchos otros lugares, en muchos lugares del mundo. El mundo está realmente gimiendo. Pero aún en esos casos extremos, Dios va a cuidar de ti infinitamente, mejor de lo que tú vas a hacerlo, ocupándote tú de lo que tú determinas que es importante. Entiéndeme. Puedes darle la vuelta a todo esto. Y si lo haces, no es una losa costosa para lograr el cielo. No te estoy proponiendo un peso que no puedes llevar. En realidad es empezar a vivir desde ya en el reino de los cielos. Dale la vuelta a tu situación. Debo deciros, hermanos, que últimamente este ejercicio me ha ayudado muchísimo. Hay una frase que me pregunto una vez y otra, una pregunta que me hago frente a cualquier situación, especialmente en mi ministerio, empezando por mi familia y siguiendo por la forma en la que debo de ministraros. Y esta pregunta constante es la que me hago. No sé, la puedes adoptar si quieres. Señor, ¿cómo le voy a dar la vuelta a esto con tu gracia? Apúntatela por ahí. Puedes coger el móvil. Señor, ¿cómo puedo darle la vuelta a esto con tu gracia? Ahora me entenderás, a ver si lo explico bien. Yo veo que Dios se glorifica en la debilidad, ¿no? Que Él aprovecha lo más vil, lo menospreciable, para hacer algo bueno. Hace una hora estábamos aquí en el curso de membresía y digo, pero si aquí todos saben más que yo, el Señor. Pero Él se glorifica en lo peor. Él hace esto, le da la vuelta. Dios es un verdadero artista en ello. Y hace que lo peor se torne mejor. Que lo malo pueda llegar a ser algo incluso deseable cuando Dios le ha dado la vuelta. Israel era perseguido por Faraón hasta la muerte, pero al poco tiempo Dios le daría la vuelta
Y vemos en los capítulos 14 y 15 cómo cantan a Dios por un gozo incontenible. Y aquello que era un tormento, iban a morir, pasa a ser una maravilla. Fue horrible el intento de holocausto del pueblo judío. Lo fue, sí, esto fue horrible. Pero Dios le dio la vuelta. Job pierde a sus hijos, luego termina glorificándole y dándole gracias a pesar de ello, por la profunda visión que cobró del Dios al que tanto ama. Ahora, vete ahora mismo al cielo y pregúntale a Job, ¿repetirías? No tengo duda de que diría, claro. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vuelta. Y ahora tú estás hablando de mí 2000 años, más de 2000 años después. Hay algo que está por encima de Job. Josafat, tan brutalmente amenazado por los amonitas y por los moabitas, termina orando y alabando a Dios por haberlo permitido. Dios le dio la vuelta. Jeremías es arrojado en una cisterna y termina cantando con el mayor gozo del mundo a causa de ello. Y ahí tenemos la gran frase de Jeremías, grande es tu fidelidad. Pero igual no tenemos que marcharnos tan lejos, ¿no? Mi mujer tuvo un ictus y Dios le dio la vuelta. Eso nos regaló los momentos más increíbles y preciosos con el Señor. Eva ha tenido un tumor. Y Dios le ha dado la vuelta. Teresa tuvo un infarto. Y Dios le ha dado la vuelta. Todas cosas muy feas que en las manos del Señor nos llevan a glorificarle a Él. Y Dios le sigue dando la vuelta. Hoy es Pablo el cual le da la vuelta de la mano del Señor y muy lejos de sus sufrimientos, comprende la necesidad de estos sufrimientos para que su voluntad se cumpla. Y como que finalmente siempre se cumple, pues una vez más Dios le dio la vuelta y una maravilla. Mira, queridos, no importa tanto lo que me suceda. No fijéis los ojos en mí, no importa. Si alguien te agravia, aprovecha. Si alguien se enfada contigo, es una oportunidad de oro para sobreamarle. Dale la vuelta. Tira de la gracia de Dios y dale la vuelta. No le cuelgues el teléfono. No decidas no hablarle nunca más. Esto es lo que el mundo haría. Si has sido dotado de gracia, tú tienes que dar de esa gracia. Es una oportunidad de oro. Si alguien te insulta, háblale con palabras de amor, dale la vuelta. Vas a ver el resultado. No importan los problemas con tu marido o con tu esposa. Aprovéchalos y les das la vuelta. No importa tanto tu enfermedad o tu depresión. Nada de lo que tenga que ver contigo importa tanto, pues Dios realmente está en control y quiere glorificarse dándole la vuelta. Piénsalo bien. Frente a cualquier situación oscura, conflicto, dificultad, tristeza, aprovéchate del Evangelio de gracia y dale la vuelta. Eso que tanto te agobia o que te preocupa o que te entristece, no trates solo de borrarlo de tu vida, nunca barras debajo de la alfombra. Busca cómo aplicar gracia. Siempre hay una opción. Busca cómo aplicar gracia y le das la vuelta. Puede tornarse algo buenísimo para ti y los demás. Un conflicto. Igual la ecuación sería conflicto más gracia igual mejor relación que la que tenías antes del conflicto. Toma una perspectiva realista de cada situación, no seas tampoco un soñador positivo y cerciórate de que cuanto más oscura sea, más evidente se hará la luz del Señor. Si estás enfermo o si estás preso o qué sé yo, úsalo en positivo, realismo. Dale la vuelta. Leí sobre una chica joven que tenía ELA.
Esta enfermedad te hace polvo lentamente, porque creo que atañe a la musculación, ¿no? La musculatura deja de funcionar y acabas muriendo porque, claro, no puedes ni respirar, te ahogas. Cuando esta mujer esta jovencita estaba viva, fue visitada por su pastor y antes de morir intentaba decirle algo con dificultad. Al final le dijo: pastor, no sabes cómo agradezco este ministerio precioso que el Señor me ha dado durante este último tiempo. Y el pastor se quedó así como... ¿Mm? Sí, pastor, el de sosteneros a todos vosotros en oración. Le dio la vuelta a su enfermedad. Ella lo entendió su situación, entendió que había algo mucho más elevado. ¡Qué maravilla! Tenemos aquí a alguien que por arrepentirse verdaderamente de su pecado, en esta sala, no miro a nadie, tuvo que asumir, esto no es cualquier cosa, tuvo que asumir las consecuencias ingresando en prisión, de un pasado oscuro al que el Señor le dio la vuelta. Pero él tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Y para ello tuvo que ingresar a prisión voluntariamente cuando la vida le sonreía. Le funcionaba la vida, por fin tenía un trabajo y tenía una vida y una relación con su familia. Por fin empezaba a haber orden. Y qué desgracia entrar en prisión. Yo recuerdo el día de su ingreso. Yo creo que todos pensábamos lo mismo, los machotes que estábamos allí, pero nadie lo dijimos. Qué absurdo. Si es un buen hombre y ya se ha arrepentido. Señor, pobre, va a estar 2 años ahí metido en la cárcel. Y su hijo, pobre. Perder más de 2 años de vida allí dentro cuando su vida empezaba a brillar. Y luego lo entendimos. El Señor le dio la vuelta. Aquello se convirtió en un mano a mano. Él se hinchaba a predicar porque estaba en un momento precioso con el Señor. Y no hacía nada más que predicar, y cuando yo iba a hacer los estudios a la cárcel, él ya siempre me tenía un grupito preparado. Y a saber la trascendencia que habrá tenido esto. A saber lo que el Señor habrá hecho con aquello. Dios se glorificó y sin dudas en el tiempo, allí en la eternidad, vamos a ver las consecuencias. Dios le dio la vuelta y aquello que parecía un absurdo fue una maravilla. Difícil, ¿eh? No vamos a ser románticos, pero una maravilla. Ahora voy a ponerte un último ejemplo. Ahí en una montaña tenemos a un hombre más bien sucio de polvo, hecho polvos, está lleno de sangre. Está colgando ahí de un madero. Un perdedor. Un aparente perdedor. Ya casi no tiene ni energía, ya casi no puede ni hablar. Para muchos un charlatán. Y tú ves este cuadro y dices, este es un perdedor. Hombre, si es en una película, el que muere pierde. Jesús, aparentemente un perdedor. Muchos escupiendo, muchos burlándose. Muy pocos le lloraban, muy pocos que tuvieran pena. Muy poco querido. ¿Lo ves? Dios estaba aparentemente perdiendo. Y va y muere. Perdió. Pero luego va a Dios y le da la vuelta.
Y lo que a ojos del hombre y del mundo pareció un fracaso, resulta ser la mayor victoria de toda la humanidad, a vida y por haber. Vaya tela. Tú le clavaste con tu pecado. Cada vez que dejaste de hacer lo que debías o hiciste lo que no debías, yo también le clavé con mi pecado, pero lejos de quejarse, o lejos de decir, no, tranquilos, estoy bien aquí arriba, él le echó cara y pagó. Lejos de hacértelo pagar a ti, que era lo justo, le dio la vuelta y por su gracia pagó él por ti. Este es el mayor acto de gracia. Ni autolamentación ni queja. Res de res. Si hay un hombre en toda la humanidad que puede quejarse, es él, porque es el único que no pecó. No dijo nada. Él con su muerte nos dio vida. Y así como Pablo le dio la vuelta a esta situación tomando una perspectiva mucho más alta que la que unos ojos humanos pueden tomar, así mismo hizo Jesús. Alcanzó una meta infinitamente más alta que la que todos sus ejecutores en aquel momento, entre los cuales yo estaba, tuvimos a bien cuando cargamos esa cruz con nuestro pecado. Pero Dios, a pesar de eso, le da la vuelta. Entonces, pregúntate, ¿me cachis? Mira que hace rato que aguanto, ¿eh? Ay. Pregúntate de nuevo las dos preguntas del principio. No tanto la primera, si morirías por Cristo. Más bien la segunda. ¿Estás dispuesto? Vale, vamos a ver. Mira, no quiero cargar la conciencia de nadie. Con todo esto lo que quiero es transmitir una nueva perspectiva, la real, y que ello te lleve a darle la vuelta a tu propia situación, para que tú puedas derramar de la gracia que has recibido, esta gracia que te ha sido dada por el Evangelio, para que otros sean beneficiarios como tú lo has sido. Sigue dando testimonio de estas maravillosas noticias porque el mundo lo necesita hoy más que nunca. Necesitamos olvidarnos de nosotros para fijarnos en aquello que realmente importa. Fijando tus ojos y tu voluntad en aquello que es real en la vida de un verdadero cristiano. Lo que sí vale la pena. Y al mismo tiempo, por su gracia, hacerlo viviendo una vida preciosa, llena de gozo, como consecuencia de esa gracia. Esta es la propuesta de Dios para ti.